es al miércoles de Money. Les repito, no tuve oportunidad de haberlo posteado con tiempo, pero bueno, espero que si lo vas a ver en repetición, pues pueda hacerte de mucha utilidad este tema, porque el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de si existen algunos principios bíblicos financieros. Esto es, sí, dentro de la Biblia, dentro de este libro que es de los libros más antiguos que tenemos en la humanidad, y además dentro del cual ha habido una serie de muchas traducciones y también de muchas interpretaciones a lo largo de la vida. Si es que dentro de la Biblia se habla algo de los aspectos financieros. Entonces espero que este tema el día de hoy sea de tu interés y recuerda, si eres nuevo en esta comunidad, en este canal, y si no me conoces, bueno, pues soy Connie Sorcia, me dedico a la parte de las finanzas personales y la educación financiera, sobre todo porque estoy convencida que todos podemos tener una buena calidad de vida cuidando debidamente nuestras finanzas personales. Ese dinero que ganamos y que administrándolo de manera correcta, por supuesto que podemos tener la mejor calidad de vida que nosotros queramos, pero adicional, pues una vez que empezamos con esto, se nos despierta la creatividad y podemos encontrar diferentes opciones y formas de generar ingresos para que nosotros podamos alcanzar nuestras metas financieras y de cualquier otro tipo, no solamente las metas financieras, sino también las no financieras. Pero bueno, en algunos casos, algunas metas pues van de la mano con el dinero, ¿verdad? Porque si queremos irnos de viaje, pues necesitamos dinero. Si queremos adquirir un bien para incrementar nuestro patrimonio, pues necesitamos de dinero, ¿verdad? Las metas no financieras, pues son esas que no necesitan dinero y que puede ser como el contemplar un atardecer, sentarme a ver cómo amanece, observar un poco las flores del campo, observar la risa de mis hijos, cómo se divierten, y esas pues no son totalmente no financieras y no requieren de ningún dinero. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este live y vamos a hablar de esta parte de si existen dentro de la parte bíblica algunos principios financieros, porque es bastante interesante este tema y la verdad es que siempre me ha llamado la atención esta parte. Si bien yo no soy una mujer que lee demasiado la Biblia, pero bueno, dentro de la parte educativa que he tenido en cuanto a la religión, pues en algunas ocasiones puedo tener un poquito presente dentro del Evangelio algunas frases que en lo personal a mí sí me hacen sentido y digo, ah, caray, esto tiene que ver o tiene cierta relación, semejanza con la parte financiera. Incluso hay un sacerdote en lo personal que yo sigo en las redes sociales porque también es un sacerdote influencer. Digo, y también los sacerdotes tienen que estar en este mundo de las redes sociales. Y en alguna ocasión me encantó mucho la predicación que hizo de un evangelio. Y yo decía, él exactamente entiende que la parte de las finanzas no es una cuestión que está desligada de la cuestión de Dios. Digo, muchas veces nos dicen o nos hacen comentarios acerca de que Dios nos quiere como buenas personas, pero pues a veces decimos que el dinero es malo porque Dios no quiere gente rica. Hay una gran situación ahí que se da a nivel del colectivo y esa manera de cómo pensamos en razón de la religión. Muchas veces creemos que el tener dinero nos aleja de Dios, creemos que el tener dinero nos vuelve personas con avaricia, el tener dinero nos vuelve personas codiciosas. Y no estoy diciendo que no, efectivamente puede ver que algunas personas se vuelvan así de codiciosas, incluso algunas personas puedan potencializar esos malos sentimientos en razón del dinero. Pero hoy vamos a hablar un poquito de si existen algunos principios bíblicos financieros y para eso
Fíjense, yo siempre les he hablado y siempre les he dicho que debemos de tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque la base de la parte administrativa y sobre todo de poder organizar y administrar nuestras finanzas parte de un presupuesto. Si yo no sé qué voy a hacer con mi dinero, si no sé hacia dónde lo voy a llevar, ese dinero que estoy ganando, cómo lo voy a administrar de manera correcta, pues entonces no voy a saber exactamente qué es lo que quiero lograr dentro de mis metas, o cómo quiero manejar mi dinero, o cómo quiero visualizar mi futuro en razón de esos ingresos. Entonces, fíjense que está muy curioso porque nos dice aquí que la Biblia no utiliza como tal la palabra presupuesto, pero sí habla claramente acerca de la importancia de la planificación financiera. En palabras muy simples, sabemos que un presupuesto pues es un documento escrito en el cual nosotros vamos a poder monitorear pues nuestros ingresos y sobre todo vamos a determinar si es necesario hacer ajustes en cuanto a nuestros gastos. ¿Por qué? Porque a la hora de llevar un presupuesto, pues vamos a saber en qué estamos gastando, cuál es la partida en la cual estamos gastando más y por lo tanto nos va a llevar a saber, pues, dónde podemos hacer ciertos ajustes en algunos gastos que pudieran resultar ser innecesarios. Y entonces nos dice que en Proverbios 27, o sea, esto es en el capítulo 27 de Proverbios, en el versículo 23, se dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y dirían, pero está hablando de ovejas y está hablando de rebaños, no está hablando de una planificación ni de una cuestión de finanzas. Pero si le damos una interpretación diferente, en términos modernos, esto estaría significando que debemos de analizar la forma en que estamos gastando nuestro dinero para saber si necesitamos hacer modificaciones. Al tratar de conocer el estado de nuestras ovejas, se refiere un poquito al estado de nuestros ingresos. Y al tratar de cuidar nuestro rebaño, pues se refiere un poquito al cuidado de nuestros gastos. Si bien les digo, no especifica como tal la palabra presupuesto, pero sí está hablando de una cuestión de una planeación que tenemos que tener en razón de ese rebaño que tenemos. Recordemos que en las épocas pasadas las personas tenían sus ovejas y era parte de lo que les daba de comer, principalmente. Entonces, el nosotros tener un presupuesto, sabemos que eso nos va a ayudar a no gastar de manera impulsiva o innecesaria, sobre todo a vivir dentro de nuestras posibilidades. Yo sé que siempre ha sido como tema, ha sido complejo el tema, porque cuando hablamos o escuchamos hablar de presupuesto, creemos que es una parte restrictiva. Incluso sabemos que en las empresas decimos, es que no me puedo salir del presupuesto. O cuando hablamos de las finanzas públicas, escuchamos hablar de instituciones o de dependencias que dicen, es que ahorita no tenemos recursos hasta que llegue el presupuesto. Y entonces esa manera de pensar o de hablar de un presupuesto, creemos en nuestra mente que esa es una cuestión restrictiva y que por lo tanto, ¿para qué voy a hacer un presupuesto si me voy a restringir? Y yo siempre les he dicho, pónganle el nombre que ustedes quieran, plan financiero, monitor financiero, mis finanzas felices, mi tablero financiero, digo, dentro de el nombre que ustedes pudieran ponerle, mi cuidado financiero, mis finanzas, o simple y sencillamente mi reporte de ingresos del mes o mi reporte de gastos del mes. Déjenlo a un lado la palabra presupuesto. O sea, olvídense de que pudiera ser restrictivo esa parte, pero lo importante aquí es que nos pueda ayudar a nosotros a controlar esa parte del gasto, a no hacerlo de manera impulsiva, pero sobre todo a no hacerlo de manera innecesaria. La verdad es que alguna época de mi vida me pasó, gastaba yo en tonterías que al final de cuentas no me daban ningún beneficio, nada más que momentáneo, ¿sí? Esa cuestión de la impulsibilidad nos genera justamente esos beneficios únicamente momentáneos. Entonces, vemos cómo dentro de la Biblia nos dice que cuando nosotros estamos al cuidado de nuestras ovejas
y estamos al cuidado de nuestros rebaños, pues de alguna manera estamos poniendo atención en cómo cuidar nosotros, nuestros ingresos y en cómo cuidar nuestros gastos. Les repito, si bien no nos habla específicamente como de un presupuesto, pero nosotros le podemos dar esa connotación dentro de esta parte bíblica. Si nosotros no planificamos y ordenamos nuestras finanzas, pues ya quiero ver cómo vamos a andar algunos en quiebra, endeudados o sin el recurso correspondiente. Entonces, ya sabemos y lo hemos dicho siempre y lo he dicho siempre que debemos de hacer un presupuesto de manera familiar. Justamente en la charla del día de ayer, alguien me preguntaba cómo hacerle con los hijos y yo le decía que es muy sencillo, simple y sencillamente hablarles y decirles las cosas como son, sentarse como familia, hacer un plan familiar, porque muchas veces los hijos no tienen conciencia del valor del dinero y hoy ante esa situación donde los padres les dan pues prácticamente todo, pues para ellos es muy fácil nada más agarrar, estirar la mano y decir necesito algo, pero muchas veces no se tiene conciencia de cómo se gana el dinero, de qué es lo que se tiene que hacer para traer ese dinero a casa y entonces solamente hay que establecer un plan y establecer un presupuesto entre toda la familia o los miembros que la conforman para que se pueda tener ese presupuesto en todos los sentidos, ¿no? Ya sea desde si tenemos que pagar renta, el agua, la luz, el alimento, la escuela, cuestiones médicas, incluso, ¿por qué no la diversión? Siempre lo he dicho, o sea, la diversión no tiene que estar peleado con un presupuesto, pero si yo lo hago de manera ordenada y correcta, pues por supuesto que voy a obtener mejores resultados. Así de sencillo. Entonces, creo que ya por ahí tenemos un punto en la cuestión bíblica que nos habla de esta situación del dinero. También dentro de este asunto, nos habla también de cómo evitar los préstamos innecesarios o esa deuda innecesaria que nosotros pudiéramos generar por el hecho única y sencillamente de gastar por gastar. La parte de hablar de presupuesto se entiende como muy restrictiva y entonces por eso no me animo a hacer un presupuesto y por eso no me animo a empezar a llevar y a tener el control de mis finanzas personales. Les digo, en mi caso yo le llamo mi monitor financiero, así de sencillo. Yo ni siquiera hablo de mi presupuesto. Yo hablo de mi monitor financiero porque estoy monitoreando la parte de mis finanzas, ¿sí? Simple y sencillamente. Y así le puse al cuidado de mis finanzas. Entonces, dentro de la parte bíblica nos advierte acerca del peligro de incurrir en deudas. Sí, así es. En la parte bíblica también se habla de las deudas y dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Esto también lo encontramos en el capítulo 22 de Proverbios en el versículo 7. Si usted se endeuda por un monto alto, en esencia se convierte en el esclavo de sus acreedores. Y eso es muy cierto, lo hemos visto. ¿Cuántas y cuántas personas se endeudan con las tarjetas de crédito? Porque el crédito que manejamos a nivel de personas físicas, pues es más el crédito revolvente. Sin decir que algunos pudieran tener crédito hipotecario, pero bueno, ese tiene un fin específico, que es la compra de la casa, o un crédito automotriz, que también tiene un fin específico, que es la compra de un automóvil, o un préstamo de nómina, que bueno, ese como tal ya no tiene un fin específico, porque incluso ese préstamo lo puedo usar para cualquier otra situación. Pero específicamente el crédito revolvente, que es el que más comúnmente usamos, que tiene que ver con la tarjeta de crédito, ¿cuántas y cuántas veces hemos escuchado de gente que está hasta las manitas y al final de cuentas, pues casi, no es que lo digamos así, pero parte de lo que tiene depende del banco o el dueño es prácticamente, el banco es dueño prácticamente de lo que tiene, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta parte de decir que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, pues de alguna manera efectivamente está hablando de esta parte de por qué
a tener o generar préstamos de manera innecesaria para estar siendo de alguna forma siervo del acreedor o esclavo del acreedor, porque muchas veces pues ya estoy siendo esclavo de esa situación porque estoy en un círculo vicioso y no logro salir de las deudas y entonces le presto nuevamente, me le pido prestado nuevamente al banco y así me la llevo, le pago y le pido, le pago y le pido. Y peor aún, muchas ocasiones yo he conocido gente que tiene 2 o 3 tarjetas de crédito y lo peor que puede hacer es sacar de una tarjeta para irle a pagar a otra. Pero lo he conocido, o sea, he escuchado de gente que dice, no puedo, o sea, literalmente no puedo y entonces estoy como tapando esos hoyos y les digo, va y saca dinero de una tarjeta para irle a pagar a otra tarjeta. Entonces, efectivamente se está volviendo en esclavo del acreedor bancario en este caso o se está volviendo un esclavo del acreedor de una casa de empeño. Muchas veces incluso termina perdiendo las prendas porque al ser un crédito prendario, por ende tienen que dejar una prenda para que les den un préstamo sobre de cierto monto de esa prenda, porque nunca van a prestar al 100%. Entonces hay un cierto porcentaje que van a castigar y te van a prestar. Pero si no logras pagar esa deuda, pues por supuesto que puedes perder esa prenda. Entonces te vuelves un esclavo de ese acreedor que no necesariamente es de tipo bancario. ¿Eso por qué? Porque, bueno, pues ya no tienes como manera de decidir cómo gastar tu sueldo, porque mucho de tu sueldo seguramente se tiene que ir al pago de esa deuda. Porque adicional, pues no puedes dejar de no cumplir los básicos de tu familia en tus necesidades básicas, como es la alimentación, como es el hecho de tener agua, luz, teléfono, transporte, que sí o sí lo tienes que tener. Entonces cubres esta parte básica y lo demás, pues muy seguramente se va al pago de esas deudas. Entonces, ya sabemos que una manera de poder controlar nuestro crédito, pues es dejar de hacer compras innecesarias a través de una tarjeta de crédito. Simple y sencillamente, dejarla incluso, si bien va, que no lo recomiendo mucho, para alguna cuestión de emergencia. La verdad es que deberíamos de crear nuestro fondo de seguridad, que es justamente el que nos va a ayudar a nosotros para tener y poder hacer frente a alguna contingencia que se nos presente. Entonces debemos cuidar mucho la cuestión del crédito, no solicitar préstamos por solicitarlos, no utilizar las tarjetas por utilizarlas. La verdad es que el interés que tiene la tarjeta es un interés bastante, bastante alto. Yo ayer justamente hacía esa pregunta y muy poca gente sabe cuánto es el interés anual que tiene su tarjeta. Gracias por estar aquí, gracias por compartir sus opiniones. Me dice aquí Francisco Torres, dice, crédito, pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, y me gusta mucho la frase que nos comparte Francisco, porque efectivamente eso es. O sea, quizás hoy estamos teniendo o cumpliendo algún deseo o cubriendo algún deseo, porque a veces incluso pudiera ser alguna necesidad, pero pues justamente para el día de mañana no lo vamos a tener, ¿no? Y vamos a tener, como dice bien Francisco, esa hambre. Entonces, gracias por estar aquí acompañándome, les repito, en este live, el cual no avisé con tiempo, pero bueno, fueron muchas las circunstancias, pero aquí estoy de regreso con este miércoles de Mone y espero el siguiente live podcast, que es el siguiente miércoles, pues traer algún invitado que nos ayude, como siempre, a compartir sus experiencias financieras y a darnos tips justamente para esto. Entonces, dentro de esta parte del crédito, pues mi recomendación sería, en la medida de lo posible, que no se use para cosas que tienen una vida un periodo de vida muy corto, ¿sí? Básicamente. Y que cuiden la parte de sus compras a meses sin intereses, eviten en la medida de lo posible sobreendeudarse para no ser esclavos de los acreedores bancarios en este mes. En este caso. También nos dice la Biblia que hay que ahorrar antes de gastar. Y yo siempre he dicho que la fórmula que usamos los mexicanos es ganar, gastar y si me queda, ahorrar. Si bien me va.
porque dentro del gasto tenemos que pagar las deudas. Entonces, es ganamos, pagamos deudas, gastamos y seguramente no nos queda para ahorrar. Cuando la fórmula debería de ser ganar, ahorrar, pagar deudas y gastar, en ese orden, ¿sí? Hay un autor que nos dice, págate a ti primero. Y es justamente lo que debemos de hacer cuando nosotros estamos ganando nuestro dinero. Cuando nos llega nuestro dinero, el pago debería de ser el ahorro que nosotros deberíamos de usar y de tener. Algunos autores nos dicen que debería de ser mínimo un 10%. Yo siempre les digo, pues si puedes más, perfecto, pero si no, pues menos de un 5%, no lo dejes de hacer. Aunque sea un 1%, hazlo, pero hazlo. Empieza a generar el hábito del ahorro, sobre todo para crear ese fondo de seguridad que podríamos necesitar. Pero fíjense que dentro de un principio bíblico de la Biblia, porque eso es justamente lo que estamos hablando, de si existen principios bíblicos financieros, igualmente en Proverbios, en el capítulo 21, pero en el versículo 20, nos dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Interesante, ¿verdad? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. O sea, esa persona que es sabia, por supuesto que está cuidando parte de su aceite que contiene y que tiene en su casa. Recordemos que en los tiempos antiguos el aceite era un producto de mucho valor, porque incluso era tomado también como perfumes, algo así, si no más bien recuerdo, pero era un producto de gran valor. Entonces, esa persona que cuida esa parte es donde nos está hablando de la parte del ahorro. Pero también en Proverbios 6, en el capítulo 6, en el versículo 6 al 8, dice que describe a la hormiga que ahorra durante el tiempo de abundancia para el tiempo de necesidad. Así, tal cual. Entonces, pues igual nosotros, o sea, todos nosotros deberíamos de ahorrar ahora para esos gastos futuros que pudiéramos tener. Entonces, vemos cómo sí existe dentro de la Biblia algunas situaciones o algunos principios bíblicos que nosotros pudiéramos darle esa interpretación justamente en la parte financiera, no dejarlo de lado ni nada por el estilo. También dentro de esto nos habla de la generosidad, ¿sí? Todo esto que nosotros poseemos, nuestro dinero, nuestros bienes físicos, materiales, el empleo incluso que tenemos y aún la capacidad que tenemos para generar un ingreso, pues se dice que proviene de Dios. Así de sencillo. Y esto es en la parte de Eclesiastes, en el capítulo 5, versículo 18 al 19, nos dice, luego de cubrir nuestras propias necesidades, el que quiera que compartamos lo que nos ha dado con los demás. Y este es un principio creo que muy básico, incluso sin necesidad de verle una cuestión bíblica, sabemos que cuando nosotros damos hacia los demás y somos generosos, la vida nos recompensa nuevamente con cosas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos ayudar a otras personas, pues sin duda alguna vamos a tener una remuneración de vuelta, si bien no económica, pero en otros sentidos, eso es de manera innegable. Pero también en Hechos 20, en el versículo 35, dice que Pablo cita a Jesús diciendo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Entonces, si nosotros damos de manera incondicional, incluso cuando la persona no nos pueda pagar, lo cual digo, no debería de ser, pero bueno, en algunas ocasiones se da y creo que a veces se da más en la parte familiar. Sabemos que a veces ayudamos a la familia y, híjole, sabemos que incluso podría ser que ya no vamos a recibir ese mismo pago, ¿no? Entonces, es importante que también nosotros seamos generosos. Eso nos va a ayudar a poder recibir pues un pago en beneficio de esa generosidad que tenemos. También nos dice un poquito hablando de la parte que ya no es tan financiera, sino esta parte que tiene que ver más o menos con la confianza.
nos dice que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios y no tanto en nuestras finanzas. Cuando habla de nuestras finanzas, se refiere un poquito a la parte que tiene que ver un poquito con el dinero, pero también cuando se trata de dinero sabemos que la gente generalmente pues pasa de un extremo a otro, lamentablemente, ¿no? Si bien puede ser una persona que tenga dinero, se puede volver muy coda, pero demasiado coda, también se puede volver demasiado avariciosa. O sea, puede ir de ese extremo de no querer gastar tanto a incluso, quizás incluso también a gastar de más, ¿no? Como que no hay un término medio cuando estamos hablando de esta parte del dinero. Sobre todo porque si vemos que están aumentando las cuentas bancarias, si vemos que está aumentando el ahorro, si vemos que está aumentando el valor de nuestras propiedades, empezamos a entrar como en esta cuestión de confianza. Pero, ¿qué pasa cuando por alguna situación se presenta alguna emergencia? Cuando pudiéramos quedarnos sin empleo, cuando incluso si somos inversores en la casa de bolsas, pues las acciones empiezan a bajar, o cuando surgen esos gastos inesperados, pues nos empieza a surgir como esta angustia y esta preocupación por no tener ya esos recursos. Y empezamos a entrar entonces en una situación de mucha angustia, y creo que lo hemos vivido. No se diga cuando recién pasó la pandemia, digo, ya son sus 4 años, pero todos vivimos situaciones de angustia sin saber qué iba a pasar el día de mañana. Entonces, pues ninguno de los dos extremos es bueno. O sea, creo que debe de existir una parte neutra en donde debemos de tratar de encontrar como esa fe o esa confianza y darle ese sentido a la Biblia. Digo, a la vida. Claro está, la Biblia nos dice que la verdadera seguridad solo la podríamos encontrar en Dios. Sin entrar en ninguna religión, la verdad es que no quiero generar polémica en este tema, porque a veces las personas pudiéramos tener diferentes credos, pero al final de cuentas estamos creyendo en un solo Dios. Entonces, de hecho nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice que mientras que confiar en las riquezas eventualmente nos destruye. Y hemos visto cómo a lo largo de la vida nos hemos percatado, incluso creo que muchas veces hasta en la cuestión familiar, cómo vemos familias o les digo parientes que se abocan demasiado en esta cuestión monetaria y los perdemos, literal los perdemos. Y de ahí creo que es cuando surgen estos pensamientos de ¿para qué voy a tener dinero si me voy a convertir en una persona mala? O si me voy a alejar de mi familia, o si voy a empezar a caer o cometiendo fechorías. ¿Por qué? Porque empezamos a generar una dependencia incluso de tipo emocional, justamente con la parte monetaria. Pero en Proverbios 11, en el versículo 18, nos dice que nuestras riquezas y posesiones son temporales y que pueden desaparecer en un instante, debido a un robo, accidente o desastre natural. Y pues eso creo que lo hemos vivido en algún momento, seguramente, pero también lo hemos visto seguramente en algunas personas, ¿no? Cómo de manera rápida pueden perder en un minuto, en un segundo, en un lapso de tiempo muy corto, quizás mucho del trabajo que habían hecho por tener esas posesiones, ¿sí? Entonces, si por alguna razón nosotros llegamos a tener dificultades financieras que casi a veces se dan, muy seguramente digo, y muy a menudo, pues debemos de recordar también que Dios es nuestro refugio y que se preocupa por quienes le temen. Pero dentro de esta parte de no un Dios que castiga, sino un Dios que se preocupa por sus hijos. Y en Nahum primero,
en el versículo 7 nos dice que no debemos afanarnos por problemas de dinero, ¿sí? Debemos soltar como esta parte cuando hay ese tipo de problemas. Y en Filipenses 4, en el versículo 6, si no hacer nuestra parte, nos dice que no debemos de gastar de más y ahorrar e invertir en lo que tiene un valor eterno. Y el resto está en las manos de Dios. Por supuesto que comúnmente los pastores, los sacerdotes, pues hacen referencia que a esa vida eterna o ese valor eterno tiene que ver con la parte del cielo o del infierno, según se crea, pero yo creo que más bien tiene que ver justamente con esta parte de cómo nosotros en la vida terrenal le damos uso a los recursos que tenemos y cómo realmente podemos hacer para que nos generen una felicidad, otra satisfacción, cero preocupaciones, pero sobre todo que nos permitan ayudar a los demás en la medida que justamente ese dinero nos pueda permitir ayudar a otros. Entonces, si se fijan, por lo menos está interesante porque nos habla justamente de la parte del presupuesto, nos habla justamente de cómo cuidar nuestros ingresos y nuestros gastos a través como de esa, si no es una parábola, pero sí es una lección corta de cómo cuidar de nuestras ovejas y nuestros rebaños. Y también nos habla de esa confianza y de cómo debemos de ser generosos hacia los demás. El dinero, de alguna manera, si bien es un medio para que nosotros tengamos cosas, no debe de ser algo que nos pueda permitir no ayudar a los demás y sobre todo no ayudarnos a nosotros mismos. Nos habla también de los préstamos, de cómo no endeudarnos demasiado. Entonces, en lo personal, yo sí quería tocar este tema con ustedes. Les digo, independientemente del credo que pudiéramos tener en cuanto a religión, porque creo que la Biblia tiene diferentes interpretaciones, pero tiene una esencia particular que tiene que ver justamente con este tipo de información que nos da, que nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Seguramente, si nosotros somos gente de fe, pues quizás pudiéramos tener alguna frase en particular. En lo personal, a mí me gusta usar mucho la de Dios proveerá, ¿sí? Y existe como tal dentro de la Biblia, en Mateo 6, del versículo 25 al 34, en donde nos dice que Él proveerá para nuestras necesidades. Entonces, pues espero que estos principios bíblicos que he compartido hoy con ustedes de manera rápida y concisa nos pueda ayudar sobre todo para gozar de una buena salud financiera, pero sobre todo para gozar de una paz mental y sentirnos bien con nosotros mismos en el manejo de nuestro dinero, ¿no? El hecho de soltar quizás algunas de las tensiones financieras que pudiéramos tener en nuestra familia, pues muy seguramente no nos va a hacer personas libres, nos va a hacer personas angustiadas y estar pensando en situaciones de este tipo, pero creo que hay maneras de poderlas resolver, hay maneras de poder nosotros empezar a organizarnos, lo que yo les decía, justamente a través de un presupuesto. La verdad es que el presupuesto es la herramienta que nosotros debemos de tener para que sí o sí sepamos qué está pasando con nuestro dinero y sobre todo sepamos en dónde podemos hacer esos ajustes necesarios para tener justamente y gozar de esa salud financiera y sobre todo de esa paz mental. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos libres de tensiones relacionadas que tienen que ver con el dinero, sin duda alguna vamos a tener una mejor calidad de vida y sobre todo vamos a tener mejores relaciones con nuestras familias, porque luego muchas veces los problemas de dinero tienen un peso importante dentro de la familia. Entonces, pues espero que les haya gustado este miércoles de Money, así sencillo y rápido, pero les repito, no quería dejar pasar una semana más sin tener otro miércoles de Money con ustedes. La próxima semana regresamos con el live podcast. Esperemos a ver
qué invitado tengo para que podamos seguir platicando de estos temas financieros y podamos seguir creciendo en esta parte financiera, cuidando nuestras finanzas, pero sobre todo cuidando también nuestra salud mental y no agobiarnos demasiado en la parte financiera. Pues muchas gracias y recuerda, si este tema te ha gustado, de verdad me ayudas mucho si me regalas un like y sobre todo me ayudas mucho compartiendo esta información que quizás a otra persona también le pueda servir y le pueda aportar valor a su vida financiera. Pues nos vemos y nos escuchamos muy pronto en otro miércoles de Money. Bye bye.